Hola a todos, bienvenidos a este video donde aprenderemos sobre el método iterativo de Jacobi. Este método es una técnica numérica poderosa para resolver sistemas de ecuaciones lineales, especialmente cuando trabajamos con matrices grandes o dispersas. Hoy exploraremos su teoría, ejemplos prácticos y cómo puedes aplicarlo. Si te interesa en el análisis numérico, este video es para ti. El método iterativo de Jacobi es una herramienta que nos ayuda a resolver sistemas de ecuaciones de la forma ax igual a b, donde a es la matriz de coeficientes que contiene los valores que multiplican las incógnitas, x es el vector de incógnitas y las soluciones que queremos encontrar, mientras que b es el vector de términos independientes, los valores resultantes de las ecuaciones. La idea principal del método es descomponer la matriz A en dos partes, donde le vamos a llamar D a lo que contiene solo los elementos de la diagonal principal de A, y R, que contiene todos los demás elementos. Así podemos escribir a A como la suma de D más R. Esto nos permite reformular el problema para calcular nuevas aproximaciones del vector X. Partimos de un valor inicial para X y en cada iteración usamos las ecuaciones para calcular un nuevo conjunto de valores hasta que la solución sea lo suficientemente precisa. Veamos cómo se realiza el despeje de Jacobi. Supongamos que tenemos una matriz A y un vector B. En cada ecuación despejamos la incógnita asociada al elemento de la diagonal principal. Por ejemplo, para la primera ecuación despejamos x1 usando todos los valores actuales de las demás incógnitas. Para la segunda ecuación hacemos lo mismo con x2 y así sucesivamente. En la primera iteración usamos valores iniciales, generalmente ceros, para calcular una aproximación inicial al vector solución. Luego utilizamos ese resultado en las siguientes iteraciones hasta que la diferencia entre dos aproximaciones consecutivas sea menor que un valor predefinido llamado tolerancia. Por ejemplo, si tenemos un sistema de 4 ecuaciones, el vector inicial sería una lista de ceros en cada paso. Actualizamos los valores usando las fórmulas específicas para x1, x2, x3 y x4. Este proceso continúa iterativamente hasta que los valores converjan. El método de Jacobi no siempre converge. Listo. El método de Jacobi no siempre converge, por lo que es importante verificar ciertas condiciones antes de aplicarlos. En ello hay, obviamente, dos criterios principales. 1. El criterio necesario, el cual nos dice que el valor absoluto del elemento en la diagonal principal de cada fila debe ser mayor que el resto de los elementos de la misma fila. Y 2. El criterio suficiente, que es el valor absoluto del elemento de la diagonal principal, el cual debe ser mayor que la suma de los valores absolutos de los demás elementos de la fila. Por ejemplo, si en una fila de la matriz A el elemento en la diagonal es 10 y la suma de los demás elementos es 8, el método probablemente convergerá. Sin embargo, si esta condición no se cumple, el método puede no funcionar o tardar demasiado en encontrar una solución. Que es justamente lo que vemos aquí. El primero de la condición necesaria y la suficiente. Aquí está en términos matemáticos justamente, tanto el valor absoluto como la suma de los valores absolutos. Y por ejemplo, supongamos que queremos resolver un sistema de ecuaciones. Empezamos con un vector inicial lleno de ceros en cada iteración. Entonces lo primero que debemos de hacer es calcular un nuevo valor para cada incógnita usando los valores actuales del vector. Después verificamos si la diferencia entre los valores nuevos y los anteriores es menor que la tolerancia establecida. Y como tercer paso, checamos si la diferencia es suficientemente pequeña. Si es así, detenemos el proceso, si no, continuamos iterando.
Por ejemplo, en un sistema de 4 ecuaciones, después de unas 10 iteraciones, los valores se estabilizan cerca de la solución exacta. Esto muestra cómo el método funciona eficientemente para problemas para matrices grandes. En resumen, el método iterativo de Jacobi es una herramienta increíblemente útil para poder resolver ecuaciones o sistemas de ecuaciones lineales, especialmente en situaciones donde otros métodos, como es la eliminación de Gauss, pues son menos prácticos. Es particularmente eficiente para matrices grandes o dispersas y se utiliza en áreas como la ingeniería, la física y el análisis de datos. Después, enseguida podemos explorar cómo implementar este método en Python. Este método es increíblemente útil para resolver sistemas de ecuaciones lineales, especialmente cuando trabajamos con matrices grandes o dispersas. Por ello es que veremos paso a paso, pues, cómo entender este código, cómo funciona y cómo poderlo aplicar en nuestros problemas. Este es el código completo para implementar el método iterativo de Jacobi. No te preocupes si parece complicado al principio, lo vamos a desglosar paso a paso. El objetivo principal es resolver un sistema de ecuaciones lineales de la forma ax igual a b, donde a es la matriz de coeficientes, b es el vector de términos independientes y x es el vector solución que queremos encontrar. Entonces, podemos decir que nuestro código, a pesar de que es chiquito, lo podemos poner en 5 partes principales. La primera, que es la definición de la matriz A y el vector B. Después la inicialización del vector X. Enseguida la configuramos los parámetros como la tolerancia y el número máximo de iteraciones. El cuarto punto, que es el bucle iterativo donde aplicamos el método, y el 5, que es la verificación de la convergencia y visualización de la solución. Comenzamos definiendo nuestra matriz A y el vector B en este ejemplo. A es una matriz cuadrada de 4×4 que contiene los coeficientes del sistema y B es el vector de términos independientes. Estos valores pueden ajustarse dependiendo del problema que estemos resolviendo. Por ejemplo, supongamos que queremos resolver un sistema de ecuaciones, que es justamente el que dice 12x1 más 2x2 más x3 más x4. Esto tiene que ser igual a 11 y la siguiente sería x1 menos 16x2 más 3x3 menos 5x4 y esto debe de ser igual a 13. Y así sucesivamente. El siguiente es 3x1 más 21x3 más 4x4 y esto debe ser igual a menos 7. Entonces, inicializamos el vector x con ceros, que será nuestra primera aproximación. Luego definimos dos parámetros importantes, el cual es la tolerancia, que determina cuándo detener el proceso iterativo, que aquí justamente usamos el de menos 10, que es el nivel de precisión deseada, lo cual significa que pues la solución será muy precisa. Y como segundo punto, el número máximo de iteraciones, el cual asegura que el programa no se quede atrapado en un bucle infinito si el método no converge. Por ejemplo, al inicio pues definimos x igual a este vector, al vector 0, que es igual a que todas sus entradas, en este caso son 4, sean justamente el número 0. A medida que iteremos, pues estos valores se actualizarán hasta converger a la solución exacta. Ahora viene la parte central del método, el bucle iterativo. En cada iteración calculamos un nuevo vector al cual le llamaremos x usando los valores pues actuales de ese mismo vector. Aquí es donde el método de Jacobi entra en acción. Como vimos, para cada componente x usamos nuestra fórmula, que es la que está acá, que es la de x1 elevado a la k más 1 va a ser igual a bi, o en este caso, por ejemplo, sí, b1, menos la suma desde j distinta de i de nuestras a y j multiplicadas por nuestras xj elevada a la k dividido sobre nuestras a, ¿ok?
Por ejemplo, en la primera iteración calculamos x1, x2, x3 y x4 usando los ceros iniciales. En la segunda iteración usamos los valores calculados en la primera y así sucesivamente. En cada paso calculamos la diferencia entre el nuevo vector x y el anterior. Si esta diferencia es menor que la tolerancia, el proceso se detiene y asumimos que la solución ha convergido. Finalmente, si el método converge, imprimimos la solución aproximada. Esta es la mejor estimación de x que satisface el sistema de ecuaciones. Por ejemplo, para nuestro sistema, el programa podría mostrar que x es aproximado a 0.92, menos 0.62, menos 0.053, menos 0.08. El método de Jacobi no solo es eficiente, sino también intuitivo, ya que nos permite visualizar cómo las soluciones convergen paso a paso. Después de haber explicado cómo es que funciona el código, podemos ver ahora sí cómo es ejecutarlo. En este caso, pues si nos damos cuenta, ya tenemos el mismo código que vimos, nos vamos a entorno de ejecución, ejecutamos absolutamente todo y abajo nos dice convergió en 24, en 25, en 26 hasta llegar a nuestras 100 iteraciones. De ahí dice que nuestra solución aproximada es justamente esta, que al momento de compararlo con lo que vimos al inicio, realmente la solución no está tan alejada de la realidad. Si bien el método pues no solo es eficiente, sino pues también, como dijimos, es intuitivo. Y pues en fin, hemos aprendido a implementar el método iterativo de Jacobi en Python, vimos cómo analizar o inicializar matrices, configurar parámetros, aplicar el bucle iterativo y verificar la convergencia. Este método es ideal para resolver sistemas de ecuaciones lineales en matrices grandes o dispersas y es ampliamente utilizado en ingeniería, física y análisis numérico. Espero que este video te haya gustado comprender este método y su implementación en Python. Gracias por acompañarme y pues aquí tienes otros videos.